Bendiciones. Cuando Dios quiere matarte, parte cuarta. Esto va a estar bajo un título que es Dios quiso matar a Moisés. Lo vamos a dividir en dos secciones, dado lo largo de este capítulo. Entonces, nosotros vemos esto que yo sé que muchos están esperando que uno le hable por qué Dios quiso matar a Moisés. Es algo sorprendente porque cuando Dios comisionó a Moisés para liberar a su pueblo, y esto lo podemos ver en los capítulos 3 y 4 del libro de Éxodo, le mostró señales específicas, muy claras, le levantó la moral porque Moisés no quería saber nada, pero luego, renglón seguido, esto está en Éxodo 4, versículo 24, Dios quiso matarlo. Dice así la Biblia, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió el encuentro y quiso matarlo. O sea, parece un despropósito, sin embargo, no lo es. ¿Por qué no es por nada del mundo esto? Dios quiso matar a Moisés y también lo va a querer hacer a toda persona comisionada para trabajar en su obra que siga cargando un poco de su pasado de suelo. Podemos ver nosotros que Moisés tenía quizás encima mucho del faraón, esos primeros 40 años de vida. Luego Dios quiso vaciarlo en el desierto durante 40 años y posteriormente vemos que lo quiso matar cuando lo mandó, cuando lo encomendó, porque Dios no quiere usar para su obra faraones, sino quiere usar a pastores con olor a ovejas. En realidad, Moisés había mentido cuando en Éxodo 4:10 él dijo, literalmente lo voy a leer, el Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Mucha gente dice que era tartamudo, yo no encuentro un solo texto que diga esto. Sin embargo, en la defensa que hace Esteban en la Biblia, en Hechos 7:22, Esteban, antes de ser apedrado, él dice, constata que Moisés, así dice literalmente el texto, Moisés había sido enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. O sea, él sabía hablar. O sea, puede ser que 40 años del desierto y de tanto convivir con ovejas, se puede imaginar cuando él decía, Jehová mi pastor, nada me faltará, y solo escuchaba, me. No. Él se olvidó de hablar y de hablar con la gente. Y quizá que alguna vez lo había hecho. Moisés era un buen elemento para que Dios lo utilizara en su obra. Pero el Señor lo quería emplear, ¿saben cómo? Vacío. Así, totalmente vacío. Ya no sería el grande Moisés, el general del faraón, el príncipe de Egipto, ese libertador del pueblo. No. Sería un hombre manso, libre de cultura y de ideologías humanas, el que Dios quería usar para hacer la obra de liberación de su pueblo. ¿Saben una cosa? Al parecer, todavía llevaba un poco de su vida anterior, cuando Dios le salió al encuentro y lo quiso matar. No se sabe exactamente cómo lo quiso matar. Probablemente una enfermedad grave. Para poder ser el instrumento de Dios, no podía seguir aspirando a ser un faraón, sino un pastor con olor a oveja. Volvemos a preguntarnos, ¿por qué Dios quiso matar a Moisés, a su enviado? ¿Por qué? ¿Por qué lo quiso hacer? Mire, cada vez que tenemos un texto, no debemos sacarlo del contexto. Como dice el refrán, ¿no? Un texto sacado de contexto es un pretexto. Y debemos saber qué es lo que aquí pasó. Vamos a empezar con el texto, dice así el 4:25, posterior a que Dios lo quiso matar. Ese versículo dice,
Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú eres un esposo de sangre. A la verdad, tú eres un esposo de sangre. ¿Saben por qué lo reitero? Porque ahora lo vamos a usar esto. Y es extraño que una mujer realizara una circuncisión. Esto no lo va a encontrar históricamente ni en ningún momento, porque esto lo hacían los sacerdotes. Era un trabajo con estrictos lineamientos ceremoniales. Era una operación que tenía que tener una validez ritual. Por eso lo hacían los sacerdotes, no una mujer. No estaban permitidas las mujeres hacerlo. ¿Cómo supo Séfora qué hacer? ¿Cómo sabía que era la única forma de salvar a su esposo? Bueno, la narrativa del Antiguo Testamento no explica ninguna razón. Bueno, estos interrogantes nos dicen que hay encuentros divinos, hay cosas divinas que nosotros nos hacen interpretar. Es cuando el Espíritu actúa sobre una persona. Podemos suponer que cuando Séfora vio a su esposo gravemente enfermo, probablemente, yo creo que fue una enfermedad, interpretó que tal mal no provenía de ningún diablo, sino era un azote de Dios. Pero ¿cómo lo intuyó? ¿No es cierto? Nosotros podemos pensar, bueno, ella tuvo una intuición, pero ¿cómo lo intuyó? Bueno, podemos especular que a Moisés le faltaba carácter. Y esto es casi lógico, porque a pesar de ser israelita, no había conseguido que su hijo corte el prepucio. Y esto era común, porque probablemente Séfora, al ser marianita, se había opuesto a que así sucediera. En este momento estamos viendo que de repente ya se da cuenta que hay algo que está mal. Algunos pueblos veían aberrante, bárbaro, esa acción de cortar un prepucio de un bebé. Y acuérdense que Séfora es hija del sacerdote de Madián. Esto lo dice Éxodo 2:16. Quizá como hija de un sacerdote, recriminaba a su esposo que fuera un mantenido, podemos decir, ¿no es cierto? Una persona que estaba mantenida en la casa de su padre y que ella era mucha mujer, que tenía mucha suerte por estar casado con una mujer como ella. ¿Por qué podemos pensar esto? Fíjense que ella dijo, a la verdad, reconozco que Emer es un esposo de sangre. Entonces, ¿qué era antes? Un esposo de mentira. Cuando se dio cuenta que era un esposo de sangre, recién se dio cuenta ella que era su esposo. Cuando tocó la sangre, cuando ella se dio cuenta, cuando cortó el prepucio, ahí reaccionó. A la verdad, eres un esposo de sangre. Y antes ¿qué era? Un esposo de mentira. ¿Qué era lo que pasaba con Séfora? ¿Qué pasaba en su corazón? Hay que tener mucho cuidado para no unirnos con yugo desigual. Moisés estaba unido a una opresión desigual y pretendía realizar la obra de Dios, una obra liberadora con esa carga encima. Me pregunto cuántos prepucios espirituales tendrán que volar por el aire antes de que Dios use una persona con propósito. Piénselo. Si somos con propósito, Dios mío, espiritualmente tenemos que ser circuncidados. No estoy hablando carnal, por favor, no lo malinterprete. Imaginemos lo que habría sucedido si Gerson, su hijo, este muchacho, hubiera llegado sin circuncidar y hubiera proseguido el camino con Moisés. Los jerarcas israelitas sin duda habrían revisado que estuviera circuncidado correctamente. Esto era común, esto lo marca la tradición. O bien, cuando hubiera tenido necesidades y hubiera mostrado que era distinto, los otros hijos hubieran dicho, ¿qué pasa, papá? Pasa, mamá. Hemos visto al hijo del que nos quiere liberar y es distinto a nosotros. Es distinto a nosotros. ¿Por qué no tiene en su cuerpo la señal que nos distingue como pueblo?
¿qué nos puede enseñar con un hijo así? Entonces, si como mencionamos, Séfora reconoció por la circuncisión a su esposo de sangre antes, vuelvo a preguntarme, ¿era un esposo de mentira? Parece que no le sirvió de mucho ese reconocimiento, porque prefirió retornar con su hijo a la casa de su padre y abandonar al hombre con propósito que marchara solo hacia un destino incierto, que aunque era incierto, era el propósito. Amén. Si te están gustando estas series, en la segunda parte de esto la vamos a hacer en el video número 5. Amén. Y yo te invito a comprar el libro Cuando Dios quiere matarte en Amazon y además que nos des un like, que compartas estos videos. De esta manera YouTube nos va a publicitar. Amén. Y no te olvides de algo. Dios quiere matarte. Dios te bendiga. Te siga bendiciendo grandemente.